Buenas tardes, Fran, y a todos ustedes, amigos oyentes. El vocablo no está recogido por la Real Academia de la Lengua, y sin embargo todos oímos hablar de él a diario. Me refiero a ese concepto al que denominamos con el nombre de populismo. De los términos populismo o populista no se desprende por sí mismo una identificación ideológica, y sin embargo todos lo situamos en un contexto político y les aplicamos un sentido peyorativo relacionado con la demagogia, falsas propuestas que presuntamente tienden a favorecer a los más débiles, deseos emocionales de castigar presuntos desafueros cometidos por el poder y movilizaciones oportunistas dirigidas por un líder carismático. Aunque todos los días nos desayunemos con esta evidencia, la práctica del populismo no es algo que se haya inventado ayer. El populismo es tan antiguo como el propio ser humano. Por ejemplo, en el periodo de la última República Romana aparecieron una serie de líderes llamados populares o Factio Popularium, partido de los del pueblo, que se opusieron a la aristocracia tradicional conservadora y apostaron por el uso de las asambleas del pueblo para sacar adelante iniciativas populares destinadas a la mejor distribución de la tierra, al alivio de las deudas de los más pobres y la mayor participación democrática del grueso de la población. Entre aquellos líderes se cita a varios de los Graco, Publio Clodio Pulcro, Marco Livio Druso el Tribuno, Suplicio Rufo, Catilina, Cayo Mario o el mismo Julio César. Fue este un grupo que contó con la oposición acérrima del partido aristocrático de los optimales, encabezado por Cicerón, que usó su poder político y su retórica para eliminar a muchos del poder político y a veces hasta quitarles la vida, como fue el caso del propio Julio César. El populismo es una práctica política radical que necesariamente no se identifica con una tendencia ideológica concreta. La historia nos ha demostrado que la han practicado tanto los extremistas de derechas como los de izquierda. Hoy en día, el populismo se suele asociar con aquellos que practican políticas dirigidas a satisfacer los deseos más viscerales del ser humano, como el cabreo de una colectividad, a una costa, en la casi totalidad de los casos, de que sus consecuencias éticas, económicas y políticas puedan hundir al pueblo en nombre del que acostumbran a hablar en la más absoluta de las miserias. Los populismos surgen en contextos institucionales muy deteriorados, en los que los partidos tradicionales y los cauces legales de participación política, por corrupción o por falta de representatividad, están desprestigiados hasta niveles escandalosos. Aprovechan esta coyuntura para hacer descaradamente promesas que por su inviabilidad sabe que no van a poder cumplir. ¿Por qué las hacen entonces? Pues simplemente porque quieren alcanzar el poder a cualquier precio y a costa de lo que sea. Y cuando llegan a él, les estorban las garantías inherentes a una democracia. No son de su agrado ni la división ni el control mutuo entre poderes propio de las democracias liberales. Hacen todo lo posible por impedir la existencia de una oposición crítica. Invalidan la legislación vigente argumentando que es un muro que impide al pueblo ser libre y la sustituyen por otra que hace posible que se perpetúen en el poder, con lo que de hecho sustituyen un sistema democrático por una dictadura. Su lógica a primera vista parece impecable. Si el poder es ahora del pueblo, ¿por qué limitarlo? ¿Quién y en nombre de qué puede oponerse a la voluntad del pueblo? Pero no, su lógica no es impecable. Es simplemente engañosa. Primero porque ellos no son el pueblo, y en segundo lugar porque el pueblo les confía su representatividad por un tiempo concreto y en unas condiciones previamente establecidas que ellos cambian a su conveniencia en mitad de la partida. Por otra parte, al no establecer ni reconocer normas, tienden a recurrir a la acción directa, lo que suele significar
prácticas coactivas contra los discrepantes. Es imposible, en resumen, saber a dónde puede llevar un movimiento de este tipo, porque su carencia de programa le permite seguir cualquier línea política. La constatación de ello la encontramos en la historia moderna, en las figuras de Stalin, Hitler, Mussolini, Perón, Mao, Castro, Carlos Andrés Pérez y más recientemente en Hugo Chávez. Como se ha demostrado en el transcurso de la historia, los populistas siempre ofrecen soluciones falsas a problemas reales, y siempre en nombre y en defensa de los pobres, y es que, cuando ellos alcanzan el poder, los quieren tanto que los multiplican.